Buenas noches, profesor. En esta oportunidad voy a hablar acerca de la ratio decidendi en la teoría del precedente. Bueno, para empezar, se tiene que mencionar que el precedente se ha implementado en nuestro país mediante un trasplante legal. Esta solución nació en el common law y se desarrolló en un contexto distinto al de Perú, por lo que en nuestro país adoptó ciertas particularidades que la diferencian del sistema originario. Al momento de importar este tipo de soluciones foráneas, no solo se debe uno no solo se debe preocupar en la norma, sino también se tiene que tener en cuenta el trasfondo que les dio origen. Asimismo, cuando una institución es recogida en un sistema jurídico concreto, aunque ésta sea oriunda de otro distinto, necesariamente adquiere ciertas particularidades que la diferencian. Entonces, luego de haber mencionado el origen, ya se puede plantear que el precedente tiene dos funciones principales. La primera es que resuelve controversias planteadas entre las partes en el caso concreto, y en segundo lugar sirven como parámetros de orientación para la conducta futura. Am, Al respecto del precedente, el jurista Monroy eh, ha indicado que este instrumento funciona muy bien en la tradición anglosajona. Sin embargo, para adaptarlo a nuestro país se tenían que hacer unos cambios teniendo en cuenta los límites de nuestro contexto. En base a ello, Monroy diseñó el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional, eh, para que se determinen cuáles son las decisiones que efectivamente constituyen precedentes y cuál es el extremo vinculante de las mismas. Y para entender mejor este concepto es estrictamente necesario que se profundice en el concepto de ratio decidendi. Bueno, la ratio decidendi, según Chazoni, es el precedente judicial de una sentencia pronunciada anteriormente y que ya ha sido publicada, en la cual se decide sobre los acontecimientos del mismo o similar tipo de hechos sobre el cual se decidirá en el futuro. Es decir, si existen hechos relevantes que son similares a los de un caso anterior, el juez deberá seguir este precedente, especificando claramente la ratio decidendi. Pero ¿qué pasa? Hay una diferencia entre cómo, entre cómo se percibe esta figura tanto en el sistema de civil law que seguimos en Perú y en el sistema anglosajón. Por un lado, en nuestro país, este extremo de la decisión que se reconoce como precedente es determinado por el Tribunal Constitucional únicamente, pues el legislador así lo ha planteado en el Código Procesal Constitucional en el artículo 7 del título preliminar del Código Procesal Constitucional. Ahí se menciona que las sentencias del Tribunal Constitucional que adquieran autoridad de cosa juzgada constituyen precedentes vinculantes cuando así le exprese la sentencia, precisando el extremo de su efecto normativo. Según este artículo, eh, previamente las sentencias deben adquirir calidad de cosa juzgada. Luego de ello, recién deben de expresar los fundamentos de hechos y derecho que sustentan la sentencia y las razones por las cuales se aparte el precedente. Es por ello que se podría decir que se ha facilitado la determinación del ratio decidendi, que en el sistema anglosajón es mucho más complicado y que en, en un momento lo desarrollaré. Um,
En ese sentido, se debe tener en cuenta que el supremo intérprete, o sea, el Tribunal Constitucional, es el que establece exactamente cuál es la ratio decidendi previamente y no los destinatarios. En este sentido, se puede considerar que el Tribunal Constitucional decide en base a cierta discrecionalidad y, y define así cuál es el extremo normativo de su decisión. Ello, desde mi perspectiva, me parece favorable porque reduce la carga de los jueces y con ese tiempo y esfuerzo se puede aplicar eh, el tiempo necesario para decidir mejor o ejercer mejor sus funciones. Respecto al sistema anglosajón, se tiene que tener en cuenta que funciona diferente. Muchas veces resulta sumamente problemático determinar la ratio decidendi, pues no existe un único método eficaz que lo logre. Es por ello que los jueces de Estados Unidos e Inglaterra, que cuentan con mayor reputación y respaldo, y además de preparación académica que los jueces de nuestro país, tienen que resolver casos posteriores en base a los que ellos delimitan como el ratio decidendi del caso. Asimismo, le dan muchísima importancia a los hechos específicos del caso. Como dato relevante, se debe mencionar que para esta determinación de la ratio decidendi, no solo existe el esfuerzo de los jueces, sino también existe la intervención de revistas especializadas, de profesores y estudiantes de derecho, quienes estudian los casos y van determinando si efectivamente eh, el hecho relevante es materia, o sea, ha sido declarada justamente ratio decidendi, por lo cual hay un diálogo que nutre este instrumento jurídico. En ese sentido, es relevante mencionar que existe una estrecha vinculación entre el caso concreto y la actividad creativa del juez. Esto resulta como la pulpa, la esencia de la doctrina del precedente judicial, ya que es a partir de los hechos que configuran el caso concreto que los jueces construyen una norma general para resolverlo. Um, bueno, hasta este punto se puede notar que hay una diferencia en el aspecto temporal de la aplicación de este elemento de análisis. Eh, También se nota que en el sistema anglosajón el juez está mucho más capacitado y es más hábil, y por eso tiene la capacidad creativa de crear derecho y aplicar derecho. Y bueno, se usa adecuadamente esta figura, ¿no? Porque brindan soluciones a casos concretos y se facilitan eh, tener que volver a tener un proceso engorroso y ello contribuye positivamente a todos. Bueno, otro punto a tratar interesante es el tema del caso de Brasil. Ello porque con Brasil pertenecemos a la misma tradición de civil law y sin embargo eh, ellos tienen la forma del common law de determinar la ratio decidendi. Um, el precedente en este caso es formado por sus destinatarios, pues el precedente depende de la interpretación para ser percibido como tal por los jueces y tribunales. Ellos consideran relevante el caso específico y el análisis individual que se tiene que dar por distintos escenarios. Bueno, Brasil es un caso interesante para entender la figura porque además a través de su código procesal ha implementado la obligación de los jueces y tribunales de observar las decisiones del Tribunal Federal con la finalidad de tutelar la constitucionalidad de las decisiones. A esto se le llama overruling. Y es muy útil, pues optimiza las sentencias pasadas y las deroga si es que ya no son, eh,
si es que ya no, si es que han cambiado o si es que ya no son necesarias. De esta manera se retroalimenta la ejecución del precedente y se evidencia una beneficiosa interacción entre los jueces y los organismos relevantes. Finalmente, como conclusión, quisiera mencionar que la herramienta del precedente efectivamente es muy útil para solucionar ciertas controversias que pueden ser, en muchos casos, repetitivas e incluso también casos simples. Sin embargo, se pueden haber irregularidades en el proceso e incluso se pueden violar, vulnerar derechos fundamentales. Con la finalidad de optimizar y acelerar la resolución de controversias del legislador, desde mi perspectiva, creo que el hecho de que se implante en nuestro país previamente la delimitación del, de la ratio de Cendi facilita y optimiza la labor de los jueces. Sin embargo, este punto a favor también deja descubiertos ciertos elementos negativos, como por ejemplo la desconfianza que la sociedad le tiene a los jueces, tanto en sus capacidades académicas como en éticas. Y finalmente, mencionar que la corrupción podría ser combatida con el precedente vinculante y además debemos de adaptarlo, buscar la forma de que evolucione junto a las herramientas tecnológicas que están creciendo enormemente en los últimos años. Gracias, profesor.